Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por venir el día de hoy. Mi nombre es Aparicio Caicedo, soy director ejecutivo de la Fundación Ecuador Libre, un think tank, una organización dedicada a promover principios de libertad en Ecuador. Por otro lado, soy profesor de ética aquí en la Universidad de Espíritu Santo y soy aquí director de la Cátedra Hayek de Ética de la Libertad, que es el nombre rimbombante con el que llamamos al proyecto que estamos llevando a cabo con la Fundación Ecuador Libre y la Universidad Espíritu Santo. Hoy les vengo a hablar de un tema que me interesa mucho y que es la moralidad del capitalismo. Los quiero convencer de que el capitalismo tiene una fuerza moral superior que el socialismo y que no la hemos sabido defender precisamente porque siempre la defendemos con argumentos materialistas, la defendemos con argumentos de eficiencia, de maximizar ganancias, y esa no es la importancia moral de las sociedades de libre mercado o las sociedades capitalistas. Y ustedes me dirán, ¿para qué me sirve a mí aprender esto? Y yo les digo, es muy importante aprender este tipo de cosas. Y les pongo, por ejemplo, un caso muy cercano para los ecuatorianos, que es Venezuela. Venezuela se dejó llevar por el canto de sirenas del socialismo a unos niveles que hoy vemos lo que pasa, ¿no? Tenemos a venezolanos por todo el Ecuador que vienen a trabajar y a buscar una vida mejor cuando un país entero se derrumbó. Y eso es muy importante conocerlo porque las juventudes, estamos hablando de su futuro, eso puede pasar en cualquier país, en cualquier momento. Para mí es un tema muy importante porque, como les decía, el socialismo, pese a la experiencia que acá vamos a ver, sigue convenciendo mucho a los jóvenes. Y eso tiene una razón específica. El socialismo, cuando hablamos de él, dice Jason Brennan, el socialismo parece responder a un llamado moral superior. Quizá la evidencia más importante de ello sea que los socialistas a menudo defienden sus opiniones en términos morales, mientras los capitalistas defienden las suyas en términos económicos. Y ahí me parece que Brennan da un punto muy importante, porque casi siempre el libre mercado, el capitalismo, el liberalismo, es defendido por economistas internados como uno, que te hablan de eficiencia, de maximización de resultados, que te hablan sobre lo que funciona de acuerdo a las fórmulas económicas, pero pocas veces te habla en términos morales, de lo justo, de lo injusto. Y aquí dice, por ejemplo, Tomasi, que es un filósofo liberal, dice, las instituciones capitalistas son tradicionalmente defendidas en fundamentos prácticos, mientras que los defensores del socialismo son vistos más como idealistas. Y yo hice un experimento el otro día. A mí me gusta Netflix. Supongo que todos ustedes ven aquí Netflix, ¿no? Netflix es la principal fuente hoy de nuestros insumos morales, por decirlo de alguna forma, de la forma como aprendemos el bien y el mal. Porque nosotros, la mayoría de nosotros, aunque somos personas muy inteligentes y nos gusta mucho aprender, no estamos leyendo a Tomasi o a Rawls o tratados de filosofía moral todos los días, ¿no? Aprendemos nuestra noción del bien y el mal en primer lugar de nuestros padres, en segundo lugar del sistema educativo y creo que en tercero, o más importante que el sistema educativo, en lo que los americanos denominan la pop culture. Es decir, las películas que consumimos, las series que consumimos, los libros que leemos, la música que escuchamos, cómo nos vestimos, todo eso nos define. Y si ustedes ven hoy día, creo que podrían estar de acuerdo conmigo, algo que voy a decir es que Netflix, junto con Spotify y otros, es quizás la principal fuente de pop culture contemporánea, ¿no? Es donde vemos casi todo lo que vemos actualmente. Y hago el search en la palabra capitalismo. ¿Y qué me aparece en Netflix? Ninguno de los resultados, cuando hago esa search en Netflix, me aparece un resultado que hable bien del capitalismo. Capitalismo, una historia de amor, es un documental de Michael Moore en contra del capitalismo. A New Capitalism habla mal del capitalismo al libre mercado, dice que necesitamos un capitalismo con más intervención del Estado. Dirty Money, no tengo que explicarlo. Saving Capitalism, te habla mal del capitalismo. Trump, no sé si les caiga bien o mal o Trump, pero en ese lo ponen como símbolo del capitalismo, que no es precisamente. Billions, que es este malo malísimo de la banca de inversión contra otro malo malísimo del fiscal norteamericano. Roaring, que quiere decir podrido, o sea que ya se imaginarán. Y la paradoja quizás más importante aquí es que Netflix es un resultado solo posible con un capitalismo global, es decir, con un libre mercado internacional que hoy es posible gracias a Internet. Si no fuera por eso, ustedes no podrían ahorita ver las películas de Netflix, porque imagínense, donde no hay un libre mercado, no podrían verlas aquí, no podrían pagar con tarjeta de crédito lo que le cobran en Estados Unidos y se lo mandan desde quién sabe dónde. Y otra cosa que estaba viendo en Netflix es que si
si volvemos al tema que tocamos inicialmente, ¿no? Nosotros somos seres morales y a ustedes no los convencen cuando les dicen, mira, esto es más eficiente. A ustedes lo convencen cuando les dicen, mira, esto es más justo. Tu vida tú no la vives por eficiencia, aunque quizás algunos piensen que sí, pero tú la vives por tu noción de lo justo o lo injusto, de lo solidario o lo insolidario, por amor inclusive a tu pareja, a tus hijos, a tu familia, a lo que haces. En mi caso, yo le tengo mucho amor a la cátedra y mucho amor a dar clases, y mi principal motivo es precisamente esa causa, ¿no? Es que es una causa moral antes que eficiencia. Y se refleja en Netflix. Si tú pones el search de la palabra eficiencia, no vas a ver un solo resultado. ¿Por qué? Porque nadie ve una película que se llame En lucha por la eficiencia. Tienes lucha por la justicia, tienes lucha por la igualdad, menos lucha por la eficiencia. Y ese para mí es uno de los problemas más importantes, les repito, por los cuales el discurso socialista penetra mucho más hondamente, especialmente en los jóvenes, porque somos personas morales. Y todas las películas que vemos, tácita, implícita o expresamente, tienen un mensaje moral. Y todas las películas de Avengers tienen un mensaje moral muy profundo. Por ejemplo, Infinity War. Thanos es un mensaje moral porque Thanos es el líder mesiánico, el dictador mesiánico que quiere matar a la mitad de los habitantes del planeta para salvar a la otra mitad de los habitantes del planeta. Él mira su sueño, que es horrible para cualquier ser humano ilustrado, como algo beneficioso por la humanidad, porque él se cree capaz de sacrificar una parte para salvar a la otra. Eso es Hitler. Hitler no pensaba que él era malo. Hitler pensaba que él creía construir una gran Alemania y separar las razas para que todos vivamos en nuestros imperios raciales y seamos felices. Eso es Fidel Castro. Fidel Castro no pensaba al comienzo que Cuba iba a pasar lo que pasó hasta ahora. Lo mismo Chávez. Thanos representa en esencia, caricaturizado quizás, la esencia de ese dictador mesiánico. Y así les puedo seguir y seguir con películas, el mismo Netflix. Pero vamos ahora a ir al grano. Eso fue una introducción. Y en la introducción lo único que les quise quedar claro es la persuasión debe siempre llevarse a cabo a través de argumentos morales para convencer en realidad a los jóvenes, porque los argumentos de eficiencia pocamente no sirven. Y lo que descubrí es que quienes defendemos ideas liberales, quienes defendemos el libre mercado, estamos rodeados de economistas brillantes. Pero en el mundo de la filosofía, específicamente de la filosofía moral, y específicamente de la ética, no tienes a mucha gente precisamente por lo que tú estabas hablando antes. Porque hay el cliché todavía de que el capitalismo no obedece a un llamado moral, sino a un simple llamado materialista, a un simple llamado de maximización de recursos, a un simple llamado que no se ve suficientemente moral para la mayoría de nosotros. Y yo quiero hoy día llevar a cabo una apología ética del capitalismo, desde tres perspectivas básicamente. Ustedes yo creo que ya han estudiado lo que es la ética consecuencialista, ¿verdad? ¿Sí? Sí, es cuando se mide la moralidad de algo por la utilidad que produce para la sociedad, por las consecuencias positivas que produce para la sociedad. Dice, algo es bueno o malo según beneficia a un gran número. Ahí vamos a decir algo que se escucha mucho, pero y no es una opinión, que se escucha poco, perdón, y no es una opinión, es que el capitalismo global, el libre mercado, sacó a la humanidad de la pobreza material. Lo vamos a ver en detalle. No solo de la pobreza, sino de la pobreza, de la enfermedad, de la inanición sanitaria y muchas otras cosas. Y vamos a ver y analizar un contraargumento muy común cuando se dice esto, que nos habla del aumento de la desigualdad. Nos va a decir, vamos a verlo en detalle, nos van a decir, no, pero bueno, podemos ser más ricos, más sanos, más saludables, mejor comidos que nunca antes en la historia, pero somos profundamente desiguales. Vamos a ver un poco cómo rebatir ese argumento. Segundo paso, vamos a ver la defensa del capitalismo, la defensa moral del capitalismo a partir de una ética deóntica, que muchos llaman kantiana, sobre la dignidad del ser humano. Y algo es moral si respetas la dignidad del ser humano, más allá de las consecuencias. Tiene que respetarte, no utilizarte como un medio, sino como un fin en sí mismo. Que es más o menos lo que dijo Kant, pero bueno, también se dan muchas interpretaciones, pero esa es la base, efectivamente. Y vamos a ver que el sistema más compatible con la dignidad humana es el libre mercado, capitalismo global o como lo quieran ver. Y vamos a ver un contraargumento que te dice, no, el capitalismo, el libre mercado es la explotación del hombre por el hombre. Me acuerdo que Correa decía, es el capital sobre el ser humano. Vamos a ver eso. Y tercer argumento va a ser la ética de las virtudes. Que como ustedes saben, desde Aristóteles, la ética de las virtudes mide la moralidad de algo o determina la moralidad de algo
en cuanto contribuye a hacernos mejores personas, personas virtuosas, más sabias. Y yo digo que el libre mercado hace a los ciudadanos más virtuosos. Y van a ver que hay mucha gente muy inteligente que dice lo contrario. Y dice, vamos a ver el contraargumento, que la sociedad de consumo crea materialismo. Solo una definición previa antes de empezar, y muy simple, para definir bien de lo que estamos hablando, ¿no? Yo hoy día voy a comparar dos extremos, que necesariamente no tienen que ser todo uno u otro, no es un punto de vista maniqueísta. El capitalismo lo voy a definir como un sistema normativo en que las decisiones económicas, es decir, con quién contratas, a quién le compras, qué estudias, qué carrera sigues, qué determinado línea de negocio vas a montar, donde esas decisiones económicas están descentralizadas en el individuo, en su mayoría. ¿Sí? Donde el Estado no te dice qué tienes que decir. Y tú puedes hacer con tu propiedad y tu libertad de contratación lo que quieras. Mientras tú seas más libre, mientras más descentralizada esté la economía y tú puedas elegir lo que quieres hacer, va a ser más capitalista. El socialismo, en cambio, es cuando el Estado centraliza algunas o muchas o todas las decisiones económicas de tu vida. Cuando te dice qué línea de negocios puedes seguir, qué puedes importar, qué puedes hacer, qué puedes contratar, qué puedes estudiar. Cuando todas esas decisiones importantes están centralizadas con el Estado o influidas por el Estado, más socialista va a ser una economía. No hay ninguna economía hoy en día, salvo quizás Corea del Norte o quizás ni Cuba, que sea absolutamente socialista. Y no hay ninguna economía del mundo que sea absoluta y totalmente, salvo quizás Hong Kong, capitalista. Pero digamos que el mundo está más occidental y desarrollado, está muchísimo más hacia el lado socialista, y el lado menos desarrollado del mundo está en cierta medida más hacia el socialismo porque hay mucha más interferencia del Estado. Tengamos en cuenta esto nomás para empezar a hablar, y yo utilizaré la palabra capitalismo, liberalismo, liberalismo económico o libre mercado para referirme más o menos a lo mismo. Vamos a comenzar a defender el capitalismo desde una ética consecuencialista, es decir, por sus consecuencias. Y mi tesis va a ser que el capitalismo libre, de libre mercado, es moral porque hizo posible que la humanidad supere la pobreza, la enfermedad, el trabajo infantil, la discriminación laboral de la mujer, etcétera, etcétera, etcétera. Y solo voy a comenzar con un dato histórico. ¿Ustedes han escuchado hablar del famoso Rockefeller? ¿Han escuchado alguna vez la frase de Rockefeller? O sea, la frase, el nombre de Rockefeller, como sinónimo de riqueza, sinónimo de hombre rico. Rockefeller fue el hombre más rico del mundo durante comienzos del siglo XX. Fue el que inventó prácticamente el negocio tradicional del petróleo. Fue el primero que lo refinó, lo hizo gasolina, el primero que lo puso en barriles de petróleo, de lo cual dependemos hoy en día, el primero que creó un oleoducto, el primero en muchas cosas. Es un tipo increíble, llegó a ser el hombre más rico del mundo por algún tiempo, junto con otros que le seguían a la cola. Ustedes hoy en día, si medimos por la capacidad de consumo y bienestar, ustedes son mucho más ricos que Rockefeller. Todos aquí. Porque hace un siglo aproximadamente, Rockefeller no tenía ni la 10ª parte de las comodidades que ustedes tienen acá. Si Rockefeller le daba una gripe, era muy probable que se muera, porque no existían en ese tiempo los antibióticos necesarios para combatir muchas infecciones. Si a una hija de Rockefeller le daba una gripe, era una posibilidad que se muera, le daba una neumonía o empeoraba. Yo creo que hoy día poca gente se muere de una gripe, hasta donde yo sé, ¿no? O sea, ustedes no se asustan de decir, me voy a morir. En ese tiempo sí era una posibilidad. Rockefeller, cosas tan feas como si quería ir al baño, no tenía un excusado con un sistema sanitario para eliminar los desechos. Tenía que ir quién sabe dónde, a una letrina que le construían o lo que sea. Rockefeller, si hoy día se quería ir, ustedes querían ir a playas o a salinas, ustedes en el peor de los casos cogen un bus y están ahí en 2 horas. Rockefeller no había carreteras, no había carros. Él recién en comienzos de 1900 se inventa el carro popular de Ford. No existía forma de que él se comunique, ni siquiera en Estados Unidos, con sus familiares, amigos y empleados, de forma como ustedes hacen hoy día, que es mandando un WhatsAppazo, ¿no? Ustedes escriben, está en Bélgica o en Alemania y llaman a su papá, llaman a su mamá, a su amiga, a su novio, a su novia, rapidito. Bueno, en ese tiempo te tenías que tomar 2 meses, porque ni siquiera había avión. Entonces, esa cartita que tú le mandabas
tenía que ir a caballo primero, luego en tren, luego en un buque y muchas otras cosas más, ¿no? No tenía luz eléctrica, etcétera, etcétera. Cosas que ustedes dan por descontados, Rockefeller no las tenía. Tenía muchísima más plata que ustedes, obviamente. Pero, todos ustedes en términos de calidad de vida son muchísimo más ricos que Rockefeller. Y muchísimo más ricos incluso que los reyes más prósperos del medioevo. Ustedes vean películas como Last Kingdom, por ejemplo, Vikings, series, perdón. Last Kingdom, Vikings en Netflix, ¿qué otra que se puede pasar por ahí? Que reflejan cómo vivían los super reyes, los monarcas poderosísimos de el bajo alto de la Edad Media, inclusive hasta más adelante. Van a ver que ustedes viven muchísimo mejor que todos esos reyes que eran apreciados por su infinita riqueza, porque simple y llanamente tienen un sistema sanitario en sus casas, o simple y llanamente tienen medicinas, o simple y llanamente se lavan las manos después de ir al baño, o simple y llanamente tienen carros o buses que los transportan de un lugar a otro, cosas que ellos no tenían. Y aquí esto está en cifras, ¿no? Esta es una comparación de la penetración de los productos que hoy vemos básicos en los hogares americanos desde el 1900 hasta 2014. Y vamos a ver que en 1900, en casi apenas el 10% había productos básicos como electricidad, apenas menos del 1% de la población. Teléfono, menos del 1% de la población, que era un teléfono, un telégrafo. Y miren cómo eso fue cambiando. Y hoy en día en Estados Unidos al menos, casi el 100% de la población tiene cosas que aquí eran consideradas absolutos lujos. Ni hablar de internet, aire acondicionado, secadores de ropa, CDs, teléfonos celulares. Miren cómo ha cambiado la vida. Ustedes, sin darse cuenta, son muchísimo más ricos que hace 100 años, incluso que sus padres. Sus padres no tenían WhatsApp. ¿Sí? Cuando yo tenía 17 años, yo me fui a Australia, a un año a aprender inglés. Yo tenía que mandarle cartitas a mi papá y a mi mamá que aparecían después de 2 semanas y una vez por semana tenía que estar en el lugar donde me iban a llamar por teléfono porque era la única vez que yo podía hablar por teléfono. ¿A ustedes les parece concebible eso hoy en día? Eso los ha hecho ustedes más ricos porque ha hecho que tengan más comodidad que antes, más productividad que antes, que tengan servicios mejores que antes. Ni hablar en la época de mis padres, ni hablar en la época de los padres de ellos, etc. Y aquí yo quiero que vean un video muy importante porque es que te habla de la razón de ese crecimiento inusitado económico que ha existido en la humanidad, que se ha dado en la historia a partir del último siglo o un poquito más. Que antes de eso, la historia, por los miles de años que estamos viviendo en sociedad, nuestro nivel de ingresos, nuestro nivel de comodidad, nuestro nivel de vida no varió mucho. Si Cicerón, que habitó la Tierra creo que 4 siglos después de Cristo o por ahí, visitaba a Jefferson en el siglo XVIII o XIX, le hubiera dicho, oye, Thomas Jefferson, ustedes tanto tiempo y no han hecho nada, hermano, porque siguen andando en caballito, siguen usando carretas, no han inventado la electricidad, siguen alumbrándose con velas. El mundo no evolucionaba, en cambio ahora, 10 años y todo cambia. Vamos a ver un video de David McCloskey que explica un poco esto de aquí. The most important thing to understand about the modern world, actually, is that once people were very poor and now they're very rich. In 1800, the average person in the world made $3 a day. I mean, the modern equivalent of $3 a day. So the goods and services, the stuff you could buy in the amount of $3 a day. So 3/4 of a cappuccino per day, nothing else. In the last 30 years, the percentage of people who are that badly off in the world has fallen by half. It's been halved. So things are going very well. And for we in places like the United States, where they've gone exceptionally well since 1800, we're making, now hear this,
$130 a day. And what a transformation. It's just incredible. Now, we had earned the $3 a day forever. So there was in history, if you want a short economic history, since the beginning of time, it was $3 a day going along like this. And then right here, which is 1800, it goes up like mad. And there's this fantastic transformation of the condition of ordinary folks. Why did it happen? One old explanation is exploitation. You hear this a lot. We are rich because there are a bunch of poor people elsewhere in the world who are poor. That's not true. There's always been exploitation in history, and it didn't cause economic growth. So it can't be modern exploitation. Nor can it be, to think of a more conservative way of looking at it, investment. It's not investment. It's not piling bricks on bricks or BAs on BAs. It's new ideas. It's innovation. The fantastic number of changes in machinery and materials and organizational ideas, such as the modern university or reinforced concrete. It's just amazing. That caused this hockey stick, the blade of the hockey stick. Why did this happen? Two changes in Holland and England in the 1600s and 1700s, which was a rise of economic liberty and social honor for inventors, merchants, manufacturers. Before, these were dishonored occupations, then they became honored. And out of that came a tremendous burst of innovation that had been earlier discouraged because they weren't free and they weren't honored. El archienemigo del capitalismo, el génesis, digamos, de Adam Smith, por ponerlo así, Marx. ¿Quién no ha escuchado de Marx? Y el marxismo y el socialismo, ¿no? Inspiró tantas cosas en el siglo XX, sobre todo en la Rusia soviética o en Cuba o en países que todavía siguen bajo el yugo comunista. Marx nunca dijo que el capitalismo haya traído pobreza. Marx era un tipo que admiraba profundamente los logros de la revolución industrial, digamos, eso que hablaba McCloskey del momento en que las economías del mundo se abrieron, ese momento en que la concepción moral del mérito cambió y se dieron cuenta que este emprendedor era una persona que merecía respeto. Marx dice, en el siglo corto que lleva de existencia como clase soberana, la burguesía ha creado energías productivas mucho más grandiosas y colosales que todas las pasadas generaciones. Juntas, basta pensar en el sometimiento de las fuerzas naturales por la mano del hombre, en la maquinaria, en la aplicación de la química, la industria y la agricultura, en la navegación de vapor, en los ferrocarriles, en el telégrafo eléctrico, en la rotulación continentes enteros, en los ríos abiertos a la navegación, en los nuevos pueblos que brotaron de la tierra como por ensalmo. Ensalmo quiere decir hechizo, no sé por qué ponen esa palabra tan rara. Marx se queda maravillado con los logros del capitalismo en tan corto tiempo porque él era consciente de que eso se logró en mucho tiempo. Y está hablando de 1848, él no había visto la mejor parte todavía. Y él lo que dice es, hemos llegado a un grado de desarrollo gracias al capitalismo en que podemos seguir adelante generando la misma riqueza sin los fundamentos del socialismo, es decir, sin la propiedad privada. Porque dice, como ya llegamos a este nivel de tecnología, simplemente que los trabajadores tomen el control y conviertan todo ese poder de creación en algo beneficioso para absolutamente todos. Solamente les quiero dejar claro aquí que hasta Marx en 1848 no había visto todavía nada y ya se impresionaba con los logros del capitalismo global. Y vamos a ver algunos datos que son interesantes. Van a ver que eso es muy importante porque existe un discurso que es parte de la naturaleza humana catastrofista, pesimista, en que piensa que estamos más pobres que nunca, que somos más miserables que nunca, y es completamente falso. Miren, por ejemplo, el PBI, el GDP, el PBI por persona, en valores constantes en 1990, desde el siglo XIV hasta la actualidad. Ustedes van a ver otra vez lo que dice Jordan McCloskey, ¿no? Hay como un palo de hockey que se forma en esa estadística,
Y la mayoría del mundo fue tremendamente pobre, tremendamente miserable, tremendamente abnegado materialmente durante la mayor parte de la historia humana. Y eso empieza a cambiar en el siglo XVIII. Y vemos que hoy día tenemos los mejores niveles de riqueza creada per cápita en la historia de la humanidad en países desarrollados como Gran Bretaña, Holanda, Japón, India y China. Vamos a ver otra cosa. Mucha gente nos dice, no, que el capitalismo ha creado pobreza y hoy día hay más pobreza que nunca frente a una opulencia. Vean el porcentaje de personas viviendo debajo de $1.90 al día, cómo ha cambiado desde 1980. Desde el 45% hasta menos de un 10%, quizás un 7%. Y veamos también cómo contrasta esto con precisamente la evolución de la libertad económica en el mundo, es decir, el capitalismo de libre mercado. El índice de libertad económica a nivel mundial ha crecido en proporción inversa a la pobreza que ha bajado, increíblemente como nunca antes. La revista The Economist hace 3 o 4 años o 2 años sacó un reportaje muy interesante donde decía que las metas del milenio establecidas por la ONU para reducción de pobreza no solo se han cumplido, sino que se han superado con creces. Y es probable que para el año 2030 más o menos la pobreza desaparezca, la pobreza extrema, la pobreza abyecta desaparezca del mundo. Somos un mundo cada vez más rico y cada vez menos pobre. Y eso no lo ve en televisión. En 1990 teníamos casi 2 billones de personas en extrema pobreza y hoy día ese porcentaje no llega ni al billón de personas o 1.000 millones de personas. Y este es un gráfico que a mí me importa mucho. El verde está el número de personas que no viven actualmente en pobreza extrema. En rojo está el número de personas viviendo en total pobreza extrema. Fíjense en 1820. No me estoy yendo al siglo XIV, XV ni a los días de Cristo. 1820. Una mayoría abrumadora de la población vivía en la pobreza absolutamente extrema. Y apenas un porcentaje mínimo de la población vivía arriba de la pobreza extrema. Miren lo que ha pasado hasta hoy, 2015. Una abrumadora mayoría de la población ya no está en la pobreza extrema y es apenas una fracción de la población quienes siguen aún viviendo en pobreza extrema. Yo creo que los datos que les he dado no es opinión. También tienen una página muy buena que se llama humanprogress.org, en que tienen una montaña de datos precisamente corroborando que hoy día vivimos mejores días y somos más sanos. En todo sentido, nos enfermamos menos, hay mejores medicinas, tenemos mejores índices de felicidad, lo pueden revisar por su cuenta. Hay muchos que defienden el socialismo todavía que son conscientes de esto y te dicen ya, el capitalismo nos ha hecho más ricos, el capitalismo nos ha hecho más sanos, el capitalismo nos ha hecho mejor alimentados, el capitalismo nos ha hecho mejores vestidos, vivimos mejor que Rockefeller, ya, lo que tú quieras. Pero ahí alza las antenitas y dice, pero hoy somos más desiguales que nunca. Y ustedes habrán visto hoy que donde vayan a ver hay el discurso de la desigualdad extrema y cómo el capitalismo nos ha hecho más desiguales y que es intolerable toda esta desigualdad. Joseph Stiglitz, todas las burocracias internacionales ondeando la bandera de la desigualdad. Y yo les voy a decir a ustedes, la desigualdad no importa. Lo que importa es acabar con la pobreza. Y suena feo, esto suena feo, porque cuando nosotros pensamos en desigualdad y cuando nos hablan de desigualdad, nosotros intuitivamente, moralmente pensamos en pobreza. Y decimos, no, la desigualdad está mal, pero vamos a ver que no es lo mismo. Thomas Piketty ganó mucha relevancia porque sacó un libro hace 4 años que se llama El capital en el siglo XXI, que así fue un récord de ventas, ¿no? Y básicamente lo que te dice Thomas Piketty es algo que suena horrible. La mitad más pobre de la población mundial es tan pobre en la actualidad como lo era en el pasado, con apenas 5% de la riqueza total en 2010, al igual que en 1910. O sea, que los más pobres concentran el mismo 5% que en 1910, y eso suena horrible, al menos a mí me suena muy mal. O sea, no hemos avanzado nada, pero vamos a ver que el argumento de Piketty carece de un pequeño detalle que es muy importante. Si yo te digo que nos repartimos una pizza hoy y a ti te toca un pedacito muy pequeño de esa pizza y en el futuro, después de 10 años, te sigue tocando el mismo pedacito de esa pizza, vas a decir yo me estanqué, ¿verdad?
O sea, vas a decir, esto es injusto, me sigue tocando el mismo pedazo pequeño y le toca el pedazo más grande. Pero ¿qué tal si se tratara de una pizza muchísimo más grande, en que los pedacitos se siguen repartiendo de forma desigual, pero la pizza crece y crece y crece, y cada vez el pedazo que les toca, a los que les toca el pedazo más pequeño, es mucho más grande? No solo que es mucho más grande, sino que les satisface sus anhelos de vida, los saca de la pobreza, les da un mejor nivel de vida. Ahí no cambia la historia. Porque a ustedes, ¿qué les importa? ¿Que alguien tenga mucho más que ustedes o que ustedes vayan progresando y teniendo más para vivir y vivir mejor? Alguien aquí dice, no, a mí mientras alguien tenga mucho más que yo seré infeliz y yo seré miserable y eso es inmoral. A pesar de que ustedes progresan todos los días. Y son mucho más ricos que sus padres, que sus abuelos, que sus bisabuelos. Tú eres más pobre porque Bill Gates o Steve Jobs, cuando vivía, era mucho más rico. Es más, ellos hacían que tú seas más rica porque creaban productos y servicios que hacían tu vida más productiva. Antes necesitabas, yo qué sé, pues ir al Betaclub, como le llamaban, a sacar una película. O ahora tienes un Apple TV que te da todo eso por $9 o $7 al mes. Y aquí Pinker tiene un libro, él es un psicólogo evolucionista y en cierto sentido también un filósofo que habla mucho sobre esto. Tiene un libro que se llama En Defensa de la Ilustración en el 2018, que toca el punto más importante de la falacia que utiliza Pinker. Y te dice, la confusión de la desigualdad con la pobreza proviene directamente de la falacia de la cantidad fija. Es decir, de la mentalidad según la cual la riqueza es un recurso finito, como el cadáver de un antílope, que ha de repartirse con el sistema de suma cero. De modo que si alguien termina teniendo más, otros terminan teniendo menos. Y claro, nuestra mentalidad de asociar pobreza y desigualdad es que pensamos como la pizza. Si alguien se lleva un pedazo más de pizza, a ti te toca menos. Pero si esa pizza se multiplicara, como les dije antes, ad infinitum, y ese pedazo que te toca la pizza fuera cada vez más nutritivo, cada vez más sustancioso y cada vez más grande inclusive, no habría ningún problema. Y eso también nace de unos predisposición psicológica que tenemos a estar en contra de la desigualdad, porque antiguamente, durante toda esa historia que analizamos, de siglos y siglos y siglos de pobreza extrema para toda la humanidad, antes de que se prolifere el capitalismo global, la única forma de hacerte rico, básicamente, era usurpar a otros. Los reyes eran grandes usurpadores que quitaban a otros, les imponían impuestos, mataban poblaciones enteras y usurpaban, o ser un ladrón. Entonces, la riqueza en ese momento, la desigualdad que producía, era, sí, producto de un régimen injusto. Pero en la actualidad tenemos un sistema que genera riqueza para todos, todos los días, y que nos sacó de la pobreza extrema a toda la humanidad casi, y que nos sigue haciendo más ricos todos los días, y que inclusive hemos llegado hace pocos meses a ser la primera vez en la historia en que el planeta Tierra está habitado en su mayoría por gente de clase media, que eso es histórico, eso es importantísimo, no lo van a ver en los titulares, pero por primera vez en la historia la mayoría del planeta Tierra es de clase media, cosa inusitada, cuando vimos que antes la mayoría, la abierta mayoría, la total mayoría de la humanidad era tristemente pobre, abnegadamente pobre. Hay un libro muy bueno de Frankfurt que se llama Sobre la desigualdad y hace precisamente el análisis moral, a nivel moral, y su tesis es básicamente, a ver, la desigualdad no tiene relevancia moral, no importa la desigualdad. Lo que sí tiene relevancia moral es que se acabe la pobreza. Y nos dice, desde el punto de vista moral, no es importante que todos tengan lo mismo. Lo que importa en términos morales es que cada uno tenga lo suficiente. Y si hay un sistema que nos ha llevado a esto, que nos ha hecho más sanos, que nos ha hecho que no nos muramos por gripes, que nos ha hecho que lleguemos a tener una estándar de clase media, que nuestras preocupaciones no sean el tigre que nos va a atacar o la cosecha que se nos va a quemar, sino cómo vamos a ver la próxima serie de Netflix, o qué estudiar, o qué trabajar, o tomar mejores decisiones de vida, que es básicamente lo que diferencia una clase media de la pobreza, es el capitalismo global durante los últimos siglo y medio quizás. Hasta Marx lo reconocía. Esa va a ser mi principal conclusión de la primera parte de esta clase. La ética deóntica kantiana. Y mi tesis va a ser aquí, básicamente, el capitalismo del libre mercado es el sistema de convivencia más compatible con la dignidad humana. Adam Smith es quizás el filósofo y el economista más importante para el liberalismo moderno. En el siglo XVIII, en 1776, publicó La riqueza de las naciones, que es el libro quizás más importante publicado en economía moderna
quizás el que inició la economía como una disciplina nueva de análisis. Tiene otro libro también muy bueno, que para mí es el principal, que es La teoría de los sentimientos morales. Él era un filósofo moral ante todo, era profesor en Escocia. Y este libro fue muy significante porque fue la primera defensa articulada y clara del sistema de libre mercado. Es la primera vez que un filósofo, un intelectual, hacía un análisis profundo, comparativo, y decía, mira, a Inglaterra le ha ido mejor porque hemos adoptado en cierta medida un régimen de libre mercado basado en la propiedad privada y en el Estado de Derecho. Porque en ese momento el sistema que prevalecía era el mercantilismo. Todos los imperios, las monarquías, se protegían del comercio externo para acumular riqueza y trataban en la medida de lo posible solo comerciar con sus colonias y aislándose de los otros imperios para ahorrar dinero, para ahorrar riqueza y hacerse la guerra entre sí. Y esa era la lógica. Y Adam Smith viene a decir, no, a ver, el sistema imperialista, el sistema proteccionista, el sistema mercantilista está mal, crea pobreza. Lo que tenemos que hacer es lo que hemos hecho en cierta medida, que es abrir el mercado, respetar la propiedad privada, comerciar con el mundo. Y es precisamente gracias a la influencia de gente como Adam Smith que años después Inglaterra quizás es el primer país en abrirse al libre comercio mundial, con ciertas excepciones, aunque no dejó el imperialismo, pero Adam Smith dejó ese mensaje por primera vez en la vida, que era un mensaje en su tiempo sumamente refrescante frente a la prevalencia de la mentalidad mercantilista. Y dice algo, quizás esta es la frase más citada de Adam Smith en la historia. Dice, no es por la benevolencia del carnicero, del cervecero y del panadero que podemos contar con nuestra cena, sino por su propio interés. Y nunca les hablamos de nuestras necesidades, sino de sus ventajas. Yo les voy a graficar algo que ustedes todos han vivido quizás. Ustedes cuando van a la gasolinera, el señor que les pone la gasolina, ustedes le dicen, señor gasolinero, yo necesito gasolina, regálame un poquito de gasolina. Ustedes le hablan de sus necesidades. ¿Qué le dicen? Lo que se traduce en, yo le voy a dar esto y usted deme lo otro, ¿verdad? Ustedes cuando van aquí a tomar café aquí al frente, le dicen a la señorita del counter, sí sabe que me muero de sueño y necesito un cafecito. Usted está obligado a darme un cafecito porque yo me muero de sueño. Ustedes le dicen, yo tengo esto, intercambiemos. Y eso en todo. Algunos de ustedes van a ser abogados, economistas, profesionales de diversas ramas, incluso artistas. Y no va a venir un señor y te va a decir, sabes que a mí me encanta el arte. Y yo quiero que tu cuadro, píntamelo porque yo lo necesito. Y eso es básicamente lo que Adam Smith hablaba en ese pasaje. Mucha gente ha hablado de que ese pasaje habla del egoísmo, de que Adam Smith habló de una sociedad egoísta, y no. Habla de una sociedad donde somos seres dignos, donde somos seres autónomos. Y la única forma de intercambiar, de relacionarnos, es voluntaria. Si nosotros decidimos intercambiar algo, si nosotros decidimos que el doctor, el profesor Curry de clases, yo no le voy a decir al profesor, mire, es que yo tengo ganas de aprender derecho penal, profesor, y yo necesito aprender derecho penal. No, hay un sistema en que yo pago una universidad, la universidad le paga al profesor Curry, y nos vamos entendiendo con este intercambio soberano de argumentos. ¿Qué es el socialismo, en cambio? En el socialismo, extremo me refiero, estoy caricaturizando ya al extremo, pero no siempre es así. Muchas veces te dicen, no, tú tienes que trabajar para satisfacer las necesidades de los demás. Eso es tratar a una persona como un esclavo de los demás. Si tú tienes que trabajar para satisfacer al resto, sin importar tu satisfacción personal, eso no es no respetar la dignidad intrínseca del individuo. Kant no habló de esto, pero estoy seguro que si hubiera Kant aquí sentado se pararía y te diría, Aparicio, tienes razón. Porque él siempre decía que a los seres humanos hay que tratarlos como fines en sí mismos, no como medios. Y lo que él se refería no es que nunca utilicemos a otro, porque obviamente todos nos utilizamos todos los días en el sentido de todos somos un medio para nuestros fines. Yo soy un profesor, ustedes vienen, yo soy un medio para que ustedes aprendan, y viceversa, la universidad es un medio para aprender, tu abogado es un medio, pero tienes dos formas de tratarlo, como un esclavo que está obligado a servir tus fines, o tratarlo como un fin en sí mismo cuando dices, solamente si tú estás de acuerdo, yo me sirvo de ti, que es muy distinto. Y eso es lo que pone Smith, dice, no es por la benevolencia del carnicero o del cervecero, tú no le vas a pedir porque ella está obligado a compartir contigo, tú le vas a hablar de su propio interés y le vas a decir, tu interés
que es ganarte 2 latas por una cerveza, coincide como interés de tomar una cerveza y me importan poco las 2 latas. Zolinsky y Tomasi son 2 profesores amigos americanos, profesores de filosofía, dicen algo que es muy importante. El capitalismo no es acerca del triunfo del fuerte sobre el débil, es acerca del triunfo de todos sobre un tipo de sociedad en el cual los intereses de unos cuantos son favorecidos en desmedro de otros. ¿Cuál es la alternativa al capitalismo? ¿Cuál es la alternativa al libre mercado? ¿Cuál es la alternativa al sistema descentralizado en que cada uno de nosotros toma sus propias decisiones sobre con quién contratar, qué carrera elegir, con quién comerciar, qué vender, qué no vender? Un sistema centralizado donde alguien más te diga qué vender, qué comprar, qué contratar. Y no nos vayamos muy lejos. El proteccionismo. Es decir, cuando ponen barreras arancelarias a las importaciones de un determinado producto para que tú te obligues, te veas obligado o forzado a comprar más caro, quizás de menor calidad, productos de la industria nacional, es una forma de irrespetar tu autonomía. ¿Qué tal si yo el día de mañana pongo una fábrica de computadoras y esa Mac tan bonita que tienes ahí, te digo, tú no puedes comprarla porque te la voy a poner mucho más cara? Porque quiero que compres mi computadora, porque yo soy nacional, yo soy industria nacional, y tú estás obligado a favorecer la industria nacional. Tú no quisieras que yo diga, tú no puedes importar esa computadora porque yo pongo una fábrica de computadoras, ¿verdad? ¿A alguien aquí le gustaría que yo le diga, compre mi computadora obligado, computadora Cátedra Hayek, antes que una Mac? El proteccionismo, además de un tema de eficiencia, que es un desastre económicamente, se ha demostrado, no es eficiente, no ha funcionado. No tenemos la matriz productiva en este país no ha cambiado porque han protegido a unos o no a otros. No solo que es ineficiente, sino es inmoral. Porque te trata a ti como un esclavo de la tribu. Te trata a ti como si fueras una persona que debe servir a los productores locales. Y es un privilegio para esos productores morales y por tanto es inmoral por ser un privilegio porque los deja exentos a ellos, los priva, los deja libres de competir con otra oferta de mayor calidad en el extranjero. El monopolio es por lo general un hijo del proteccionismo, ¿sí? El monopolio por lo general nace y se crea del proteccionismo. ¿Cuáles son los monopolios verdaderos en este país? Aquellos que están protegidos de la competencia, que se mantienen con un privilegio. Y el privilegio es que tú no puedes comprarle en China o en Bangladesh o lo que sea la ropa para que ellos ganen plata. Eso es inmoral. Y es muy difícil, hay empresas que sí, que se generen monopolios prolongados en la historia sin ese privilegio estatal. ¿Ustedes se acuerdan de los teléfonos Nokia? Sí. O quizás ustedes eran muy pelados, no sé. Pero a finales de los 90, comienzos de los 2000, si tú no tenías un Nokia no estabas en nada. Nokia monopolizaba quizás el 80 o 90% del mercado global. ¿Sí? O tenías Nokia porque eran más cómodos, además eran mejores. BlackBerry entró en el mercado. Y esa Nokia invencible, en libre competencia, no pudo competir. Ser la marca imbatible con el no sé cuántos % del monopolio, pasó a ser una marca que hoy día, ¿quién usa Nokia aquí? Lo mismo con Kodak. Kodak era, en todos los países y donde ustedes estén, era la empresa dominante. Pero en un régimen de libre competencia salieron las cámaras digitales. Kodak dijo, no, eso es una moda pasajera. Y lo pasajero fue Kodak. Ahora ya no ven Kodak por ningún lado. De hecho, la empresa no sé si exista todavía. Y eso puede pasar con cualquier empresa que no se ponga las pilas. Y la única forma de ponerte las pilas y subsistir en un libre mercado es estar todos los días, y es esclavizante porque todos los días tienes que ser esclavo de ese caprichoso, cambiante de humor que somos nosotros los consumidores. Y aquí viene un contraargumento muy inteligente, muy perspicaz, que yo creo que es falso, pero es muy convincente y es muy difícil a veces de contraargumentar cuando estás hablando en la argumentación fina. Y dice, el problema moral de la asimetría en el poder de negociación. Y te dice, ya, todo muy bien, muy bonito, todos somos libres, todos podemos elegir, todos podemos optar por lo que queremos, pero hay ciertos momentos en que la relación no hay una capacidad de negociación real, sino que por las circunstancias del momento o de esas circunstancias particulares, uno tiene el poder de negociación y el otro se deja imponer cualquier
cualquier condición que le ofrezcan. Y el caso prototípico en esto es el empleado versus la corporación, la empresa, el empleador. Por eso, y esa es la premisa moral a partir de la cual se desarrolla todo un código laboral. Si ustedes leen, quienes estudian Derecho o quienes vayan a tener empresas, el código laboral ecuatoriano, vigente desde los 60 más o menos, si no me equivoco, hace muy difícil despedir a un trabajador, amonestar a un trabajador, bajar los sueldos, porque parte de la premisa de que el empleador es un explotador que quiere imponer sus condiciones y se aprovecha del empleado. Y el empleado es ser indefenso a quien el Estado tiene que proteger con muchas garantías para que se equipare su capacidad negociadora. Y te dicen ellos, ok, es que en ese caso, ¿qué libertad me hablas? Porque ese pobre hombre que está muriendo de hambre, que tiene que llevar dinero a sus hijos, que tiene que vestir a sus hijos y que su esposa tiene que ir al hospital a parir y él no tiene dinero para pagar, él va a aceptar cualquier cosa que la empresa explotadora le imponga. Cualquier sueldo de miseria trabajando 300 horas semanales. Y eso no es capacidad de negociación. Y eso no es libertad. Porque en esas condiciones, la libertad es solamente una palabra bonita y no existe en realidad en ese caso. Y más o menos esa es la tonalidad de las mayorías de argumentos para legislaciones que protegen a una de las partes frente a una parte débil, de defensa del consumidor, por ejemplo, cuando ponen garantía a los empleados. Y eso es una cosa muy inteligente, porque a todas luces, alguien que presencia a un hombre desesperado, a un hombre que no tiene otra opción, sabe que va a aceptar cualquier cosa con tal de trabajar. Pero de ahí hay que hacer una cosa, hacer un ejercicio que me enseñó Frédéric Bastiat, que es un intelectual del siglo XIX, que dice, lo más importante ahí no es lo que se ve, no es la intención buenista de la ley que apruebas, ¿no? Porque todos nos gustaría que todos estemos más o menos en paridad de situaciones y de condiciones y que todos recibamos un sueldo acorde con nuestras aspiraciones, pero tienes que fijarte en las consecuencias no previstas que tienen ese tipo de legislaciones que buscan equiparar o poner o garantizar o poner en situación de igualdad a una de las partes. En el plano laboral es clarísimo, ¿no? Hoy día, cuando tú pones una pequeña empresa, cada vez que contratan a alguien se lo piensan mucho por todas las cargas que hay que soportar, de lo caro que sale un trabajador, además del sueldo, los aportes al IES, y lo difícil que es despedirlo si no funciona. Porque la liquidación es muy alta y hay empresas que han quebrado, pequeñas empresas que han quebrado. ¿Y qué crea eso? Desincentiva que tú contrates más y experimentes más, porque las empresas pequeñas son las que crean empleo en las economías en crecimiento. Y hoy en día, a mí, por ejemplo, poner una empresa me daría mucho miedo contratar mucha gente, porque puedo quebrar el día de mañana. Si a mí me va mal y tengo que despedir, puedo quebrar. No es como en Estados Unidos. En Estados Unidos siempre hay unos niveles de desempleo muy pequeños, porque en Estados Unidos tú puedes despedir a una persona, salvo por ciertas cuestiones excepcionales, por casi cualquier motivo. Entonces la gente te contrata, te ve, chévere, a camillar, porque el día de mañana te puedes ir. Entonces ahí tienes que tener muy presente las consecuencias no previstas del buenismo temporal, ¿no? Además, y ahora vamos a esto, que en las sociedades capitalistas modernas, esa imagen del trabajador desesperado que no puede alimentar a sus hijos es totalmente excepcional cuando no es marginal. Y tú no puedes normar la regla por la excepción. Y esto nos lo dice otra vez Tomasi. En las sociedades prósperas, los trabajadores tienen más poder de negociación que en los pobres. Con un abanico de alternativas laborales atractivas, los trabajadores pueden pedir mayores salarios o dejar sus trabajos en busca de una experiencia que ellos estimen más atractiva. Eso pasa en China ahorita. China, hace 20 o 30 años, cuando se comenzó a abrir al mundo, cuando empezaron la revolución capitalista china, las fábricas iban a China y esos chinitos muertos de hambre por el comunismo te trabajaban literalmente por cualquier cosa. Con una mano te hacían un zapato y con otra mano te hacían un iPod. Y te trabajaban niños y quien sea. Y sí, efectivamente, en situaciones consideradas por nosotros, ni siquiera por un suizo, por nosotros, ecuatorianos que no somos Suiza, precarias. Lo que no te dice eso, y el que observaba eso dice, sí, explotación del trabajo, ya, pero es que antes de eso se estaban muriendo de hambre. Y eso ya es un salto a donde tienen una oportunidad de subsistir que no tenían antes. Claro, no cumple con nuestras
nosotros no lo haríamos, en esta universidad somos gente de clase media, no lo haríamos, pero ese trabajador en China le vino de maravilla ese trabajo. Y su hijo, hoy, las empresas tienen problemas para contratarlo, porque ese hijo ya nació en otro ambiente, con ese sueldito, ya no tuvo que trabajar desde los 5 años, desde los 10 años, y pudo ir a la universidad, a una carrera técnica, y ese chico, gracias al avance capitalista en la sociedad, que hoy día es más rica, ya te cholea al trabajador que le ofrece, yo qué sé, pues $100 al mes. Y las empresas en China hoy tienen un problema de que ya no consiguen mano de obra lo suficientemente barata para sus costos, o ya no consiguen manos de obra dispuestas a trabajar para ellos. Porque ese hijo del chino que se rajaba haciendo un Nike, estudió quizás mecánica automotriz y está trabajando en una fábrica mucho más sofisticada, generando mucho más valor, ganando quizás 5, 6, 7, 8, 9, 10 veces lo que ganaba el padre. Pero ¿qué pasaba si venía un chino y decía, yo no voy a permitir que esto pase? Yo no voy a permitir que las empresas extranjeras vengan a China y exploten a los trabajadores y voy a prohibir que se paguen esto y que nunca se dé ese proceso en China. ¿Qué hubiera pasado? Que esos chinos seguirían en la plena pobreza. No hubieran salido nunca de la pobreza. Pero si yo hubiera parado ese proceso, yo hubiera podido, les voy a poner el Código Laboral Ecuatoriano, para ayudar a los trabajadores, ¿cuál hubiera sido la consecuencia real de eso? ¿Y cómo seguirían los chinos? En la misma pobreza yecta de siempre, porque China, a diferencia del mundo desarrollado, con Mao Zedong, llegó a unos niveles de pobreza indescriptibles, porque se paró la economía bajo el régimen comunista. Ese es el problema y la inmoralidad de este tipo de medidas buenistas que buscan el ahora y no se fijan en las consecuencias no previstas. Quizás muchos de ustedes que van a entrar a puestos mejor pagados que un trabajador de construcción, muchas empresas se atrevieran a contratarlos a muchos de ustedes mucho antes, si no fuera tan caro despedirlos en el caso de que no funcionen, o tan caros en el caso cuando tienen que los aportes de la seguridad social y bla, 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 bla. No, es que ahí viene otro. Si incrementas el salario básico, afectas a ese porcentaje más pobre e informal, porque le subes más todavía la barrera. ¿Sí me explico? Porque yo estaba dispuesto, estoy suponiendo, a tener una empresita de que hubiéramos hecho, imagínense, chifle en funditas. Es más, yo tenía un amigo que tenía esa empresita. Él tenía 50.000 personas de Bastión Popular o quizás de la Trinitaria dispuestas a ganar $250. Y ahí él tenía un punto de equilibrio, porque él no podía pagar más porque era una microempresa. ¿Sí? ¿Qué pasa? Que no pudo seguir contratando gente y tuvo que cerrar la empresa porque el Estado le obligaba a tener que pagarle a todos en ese tiempo $350. No se crearon 3 plazas de trabajo porque era imposible que lo pague. O sea, las consecuencias no previstas del acto determinan en ese caso la inmoralidad que significa elevar tanto las barreras bajo el supuesto pretexto de proteger al más débil, cuando en realidad en el largo plazo lo estás fregando al más débil. Porque en ese caso, que son la mayoría de las empresas que generan valor en este país, en esta ciudad, pequeñas empresas, le estás haciendo imposible que cree trabajo. Mientras en Estados Unidos te hubiera venido, bueno, el contrato te pago el mínimo, y si ningún empleador que yo conozca, ningún empresario, contrata a alguien con el ánimo de despedirlo. Tú lo que sueñas cuando contratas a alguien es que ese empleador rinda y sea lo máximo. Y si es lo máximo y rinde, tú haces hasta lo imposible por retenerlo. Porque alguien que es productivo, proactivo y hace las cosas bien, mi hermano, tú con el tiempo, si tú vas viendo cómo lo retienes porque es oro. Nadie contrata a nadie con el ánimo de decirle, ja, 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 te despedí mañana, fuera de aquí. Eso es absolutamente absurdo. Pero bueno, otro ejemplo también de esto, en que quieren supuestamente defender a los estudiantes de las explotadoras universidades privadas, es un proyecto de ley que está proponiendo la asambleísta Viviana Bonilla, de Alianza País, en el que está diciendo, quiere ponerle límite a los precios de los másters en Ecuador. Es decir, que las universidades privadas no puedan cobrar lo que necesitan cobrar por un máster porque a ella le parece que es muy caro. Claro, entonces yo, si en el análisis simplista de alumno digo, chuta, qué bacán, voy a tener másters más baratos cuando me gradúe. Yo voy a apoyar esa propuesta. Lo que no te dice esa propuesta es las consecuencias no previstas. Porque si pones los niveles
de precios de máster en las universidades por debajo de los costos de máster de calidad, no se van a abrir o se van a cerrar los programas de másters más caros y de más calidad y por lo tanto va a haber menos oferta. Es decir, cuando te gradúes vas a tener quizás máster más baratos, pero vas a tener una oferta de menor calidad o mucho menor en el mercado. Pero para muchos estudiantes que no son tan inteligentes como ustedes, van a sentirse atraídos por eso, porque decir, mira qué bien esta asambleísta, ¿eh? Se preocupa por nuestro futuro, pues entonces yo voy a pagar menos. Y no, pues lo que vas a lograr únicamente es dos cosas. Uno, que desaparezca la oferta de máster buenos en Ecuador de calidad, porque es muy caro hacer un máster. Tienes que traer profesores del extranjero, tienes que pagar honorarios, esos honorarios encima tienen un recargo de retención del 20%, o sea que tienes que, para compensarle, tienes que pagarle un 20% aparte por lo que te retiene el SRI. Es un desbarajuste. Y por otro, quizás unos no desaparezcan, pero van a tener que bajar en calidad para poder cubrir costos. Y además, le haces un favor a las universidades extranjeras, porque la oferta de calidad de las universidades extranjeras no está regulada por precios. Entonces tú te vas a dar cuenta que aquí no hay oferta académica de posgrado que esté al nivel que tú quieres, pues tú sabes que es cara en todo país del mundo, y te vas a terminar yendo al extranjero. Entonces, por todos lados, es algo inmoral que se hace bajo la premisa de no, es que los explotadores capitalistas universitarios privados quieren aprovecharse del pobre estudiante privado. Y con esto termino. La ética de las virtudes. Y yo los voy a tratar de convencer en este tercer punto de una cosa muy importante, que para mí es la más importante. La prosperidad general que permite el capitalismo nos hace ciudadanos más virtuosos. Y ya les voy a explicar esto. Tan virtuosos que ustedes se van a los países desarrollados, Holanda o Estados Unidos, y van a ver que les preocupa hasta la jaula donde creció la gallina que puso los huevos que están comprando. Así de virtuosos, se preocupan hasta del bienestar de los animalitos, gracias a que tienen un gran estándar de vida. Pero antes de eso, vamos a hablar sobre un prejuicio que ha estado desde tiempos bíblicos presente. El capitalismo, la sociedad de mercado, es nueva. Ya vimos que es relativamente nueva en la historia. 200 años, como mucho. Adam Smith escribió en el 76 algo que fue revolucionario, que es aceptar el ánimo de lucro como un móvil moral. Y miren, por ejemplo, la Biblia. O sea, nosotros crecemos, no solo el pop culture, sino hasta cuando vamos a la iglesia. Yo no soy creyente, pero cuando van a la iglesia, de chiquito se iba a la iglesia, tienes frases que te inculcan esa animosidad contra el capitalismo. Dice, Apocalipsis 18:15. Los mercaderes de lujos que se han enriquecido a costa de ellos se pararán lejos por el temor del tormento, llorando y lamentando. O sea, cuando se acabe el mundo, si a ustedes se les ocurre ser comerciantes de cosas de lujo, eso es lo que les pasará, por si acaso. O sea, la van a pasar bien mal. Y yo quizás en el Apocalipsis no quisiera ser un comerciante de cosas de lujo. Mateo 19:24. Más fácil es que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Y aquí hay una frase de Deirdre McCloskey, que es una mujer que les recomiendo mucho, tiene varios libros, entre ellos Las virtudes burguesas, ética para la era del comercio, que dice más o menos lo mismo. Si adoptamos un criterio aristotélico, diríamos que la mayoría de la gente es más plena como ser humano después del capitalismo. Tiene más vida a su alcance. El antropólogo Mark Grant McCracken ha hablado de la plenitud que trajo consigo el mundo moderno. Un poco en broma, pone como ejemplo 15 maneras de vivir la adolescencia en Estados Unidos en 1990. Tú hoy día, digamos en el 2015, puedes ser rocker, surfer, skater, aficionado al breakdance, gótico, punk, hippie, líder estudiantil, deportista, etc. Hoy en día las opciones son incluso más amplias. La plenitud surgió de gente libre que pasó por tamiz de la abundancia, dándose una identidad de su música y manera de vestir. Y vamos a ver un ratito este video de Deirdre McCloskey sobre cómo nos hace más virtuosos además del capitalismo. Right, you're for one government that should have the army. That has the monopoly of violence. But then we've really got to watch it very closely because it's easy to misuse it, and the underlying threat of a government is violence, physical violence, and the trouble is that they can use it, whereas New Balance can't force you to buy, can't put a 38 to your head and force you to buy its shoes. Mm-hmm. So Nike and New Balance and all the others are competing with each other, and that's by far a better protection for the interests of ordinary people than are the so-called protections
that the government offers, because let's take food quality. Why isn't there very frequent cases of people being killed by restaurants, poisoned? I mean, why not? Hey, what's stopping it? And they'll say, oh yes, food inspection. This is crazy. Right. Any person who owns a restaurant knows that the food inspectors come once or twice a year, max. Yeah. And often they're corrupt, and you can pay them $20 to overlook the rat feces in the kitchen. Yeah. Okay? Whereas, look, put it this way. Yeah. If Coca-Cola, if they found one mouse in one can of Coca-Cola anywhere in the world, the Coca-Cola Corporation would go bankrupt. Yeah. The endless PR, the endless PR, all the years of building up Coke as the real thing would go right down the drain. Yeah. And so that expenditure they make on advertising is a bond, so to speak. It's a bond they've put up. Enormous billions of dollars bond to shore up their reputation for having a soft drink that doesn't have mice in it. I think they tried that. Wasn't that New Coke? There was a yeah. That was consumer preference, but you know, poisoning is not popular. There's a nice fact. If you ask, who's that guy who travels around doing food shows? Oh, Anthony Bourdain. Yeah, Anthony Bourdain. He's great. If you ask him what to eat in a foreign country, he says, for God's sakes, don't eat the hotel food. Yeah. Eat the street food. Because the street vendors have regular customers in their neighborhood. They poison someone, they're finished. That's it. Whereas the hotels, they go away. Yeah. So that, to me, is the best argument for a free market. I that think your so, too. own interest, if you own a restaurant, it's not that the inspector is going to force you to do it or that the government comes in, or as you said, you can pay them off and all this stuff. But the best is that your reputation. Of course. The caring of your work. Básicamente lo que dice Terry McCloskey lo podemos ver todos los días, ¿no? Ustedes han visto cada vez que pasa algo en una empresa, por pequeño que sea, cómo la reputación se les puede ir al diablo en un segundo. No sé si se recuerdan lo que pasó hace pocos años con una famosa cadena de parrillas en Ecuador, que cayó una rata en Guayaquil, perdón, una rata del techo. Sí. Eso tuvo un tremendo impacto en mucha gente. Yo, por ejemplo, no volví a esa cadena a comer nunca porque vi eso. Y eso le puede pasar a cualquier persona. Pero las empresas, a cualquier restaurante, porque nunca sabes en qué momento se te puede meter una rata por el techo. Para las empresas hay un incentivo tremendo a ser virtuosas, a presentarse bien. Ya han visto muchas cosas que han pasado cuando determinan que un empresario trataba violentamente a sus empleados, o cuando había acoso sexual de alguna naturaleza, o cuando no tiene prácticas que son poco sustentables ambientalmente. Ustedes van a ver que las empresas se matan y pagan una millonada por tener certificaciones ambientales, que le dicen, mira, tú tienes buenas prácticas. Eso hace que las empresas, quieran o no, para subsistir en el mercado, tengan que cada día ser más virtuosas, actuar mejor, ser buenas con el ambiente, ser buenas con los niños, no explotar niños. Hay empresas que se certifican que los champús, por ejemplo, que no se experimentó con animales, y muchas otras cosas. Y por el lado del consumidor, ustedes vayan a un tía en la entrada de la 8 y díganle, a ver, yo quiero unos huevos de gallina que haya crecido libre de jaulas. Y van a ver la carcajada que se le pega al que le vende huevos con qué. Porque aquí solo tienen un tipo de... ¿A quién le importa eso? Porque vivimos en Ecuador, un país donde la gente está a un nivel de subsistencia en la entrada de la 8 muy pobre, donde no se preocupan porque no tienen dinero para pagar 20 centavos más por huevos de gallina que no haya sido criada en jaula. Cuando ustedes se van a Holanda, cuando ustedes se van a un supermercado que se llama Whole Foods en Estados Unidos y se van a ciudades como San Francisco con un muy alto nivel de vida, esa gente ya se puede pegar el lujo de no consumir esos huevos de esas pobres gallinitas que están en jaulas enjauladas, y van y piden en Whole Foods huevos de gallinas libres que hayan crecido en el campo con musiquita y que les hayan leído cuentitos,
¿Por qué ellos se pueden pegar el lujo de ser más virtuosos o de sentirse más virtuosos? Y ustedes van a ver que en el mundo desarrollado, y en buena medida acá, ¿no?, en un ámbito de clase media para arriba, existe una oferta de productos que ya no te habla solamente a tu estómago, sino a tu sentido de la moralidad, porque son sustentables ambientalmente, porque son sanos, porque son orgánicos. Ahí nos están diciendo, porque a veces son hasta más malos, a veces no, a veces son hasta más ricos, pero ya nos están hablando de tu necesidad de subsistir, porque a ti para subsistir te hace falta un huevo, no importa de gallina o lo que sea, o te hace falta un pan, de su pan o hecho en una tienda de barrio, pero como puedes esperarte el lujo de pedir algo más y sentirte bien, no solo consumir, lo haces. Por lo tanto, la riqueza tiende a hacernos más virtuosos en ese sentido, tan virtuosos que hasta nos preocupan las gallinitas. Y ahora, solo para terminar, vamos a ver el contraargumento clásico que dice, el capitalismo nos ha hecho materialistas. Y ahí este señor es un brillante, por ejemplo, Sandel, es profesor de Harvard, tiene unos cursos de ética muy buenos, se llaman Justice. Tiene un libro que se llama Lo que el dinero no puede comprar. Y este señor dice, la típica diatriba de quienes dicen, ya, ok, somos más ricos, somos más prósperos, somos más sanos, todo lo que quieras. Ok, el capitalismo sí es mejor que el comunismo, bla, bla, bla. Pero dice, el reaccionamiento mercantil vacía también, quiere decir comercial, a su particular manera la vida pública de argumentos morales. Parte del atractivo de los mercados estriba en que no emiten juicios sobre las preferencias que satisfacen. No se preguntan si ciertas maneras de valorar bienes son más nobles o más dignas que otras, pero nuestra reluctancia a ampliar argumentos morales y espirituales, junto con nuestra aceptación de los mercados, nos ha hecho pagar un alto precio. Ha drenado el discurso público de toda energía moral y cívica. Es decir, somos unos materialistas que solo pensamos en comer, en vestirnos, y ya no nos preocupamos de lo que realmente importa. ¿Es eso lo que pasa? ¿O es que a unas personas les parece vulgares lo que eligen la mayoría de las personas? Eso lo vamos a ver. Yo creo que Sandel se equivoca porque parte de una visión totalmente elitista de lo bueno y lo malo, de lo noble y lo innoble. ¿Cuándo en la vida la mayoría de los jóvenes, en qué etapa histórica les gustaba leer más Aristóteles que salir a farrear o escuchar la música que les importa? ¿Qué es lo que más se escucha en la calle porque es lo que más les gusta? Reggaetón. Pero claro, a un elitista diría, no, la música que eligen hoy en día es una porquería y estamos exentos de valores musicales y estéticos importantes como ahora, como que si en el pasado alguien hubiera escuchado Bach o Chopin o lo que sea. Entonces yo me río cuando digo, no, es que estamos a peor porque hoy en día ya la gente no lee libros si no están sus smartphones. O sea que hace 25 años, yo no creo que mi papá estaba leyendo Aristóteles en sus momentos libres, sinceramente, y es un hombre inteligente. ¿En qué momento hubo esa vida no capitalista en el que sí nos preocupábamos por cosas morales? Cuando acabamos de hablar de que cuando tú tienes tu preocupación principal es comer, sobrevivir, tú no tienes tiempo para cuestiones morales intrascendentes en ese momento. Y ahora las sociedades avanzadas capitalistas no solo que se preocupan por subsistir y comer, y no solo que no son más materialistas, sino que se están preocupando por el medio ambiente, por el bienestar de los niños en el tercer mundo. Esas sociedades se pueden preocupar por esas cosas, o se pueden dar el lujo de venir a una clase de filosofía moral como ustedes, precisamente porque tenemos la barriguita llena, porque nos podemos vestir, porque mal o bien, con nuestras diferencias aquí, tenemos una casa a la que llegar a comer. Porque si ustedes estuvieran hoy día dependiendo de los billetes de lotería que venden hoy para llevar la papa a su casa, ustedes no pudieran estar aquí. Preocupándose por un mejor futuro, preocupándose por prepararse. Es totalmente lo contrario a lo que dice Sanders. Y Sanders, por otro lado, también dice, en una parte, el capitalismo ha hecho que se pierda el respeto por las cosas, por las actividades, y que todo tenga un precio, y que se permita que todo pueda ser sujeto del comercio. Y te dice, por ejemplo, horrorizado, dice que las entradas a una misa papal, había gente que agarró esas entradas para los primeros puestos y después lo vendía. Y te dice, por ejemplo, que en China se dio cuenta que la gente iba, tomaba los turnos de los doctores públicos y después salía afuera y se lo vendía a la gente. Y si tú pagabas, entrabas primero. Y él dice, Sanders, horrorizado por este ejemplo, dice,
es que el libre mercado nos ha hecho un mundo en el que nada merece respeto, en el que no hay ámbitos sagrados que no pueden estar tocados por el ánimo de lucro. Y la respuesta que le da James Addison, y que es bastante común incluso en Ecuador, porque en Ecuador tú tienes un debate. En Ecuador están prohibidas por ley desde hace mucho tiempo las universidades con ánimo de lucro. Es decir, tú no puedes poner una universidad como un negocio. Porque te dicen, la educación es un ámbito sagrado. Es un ámbito que no puede ser tocado por el vil ánimo de lucro. No está la satanización bíblica de la que hablamos antes, de que si eres un mercader eres algo vil. Y por ejemplo en Perú hay universidades con ánimo de lucro, y hay universidades sin ánimo de lucro, y hay universidades públicas y hay universidades privadas, y no pasa nada. Esa visión es tremendamente inmoral también para lo que nos importa, porque siempre recuerden cuando le digan, no, eso merece respeto, eso es sagrado. Las cosas no merecen respeto, ninguna cosa merece respeto. Merecen respeto las personas que realizan esas actividades. Las actividades, el ente abstracto, actividad, llámese educación, llámese servicio público, no merece respeto, eso es un ente abstracto. Son las personas que realizan esas cosas las que merecen respeto. Y si tú dices que una actividad no puede tener ánimo de lucro, es decir, no puede estar en el comercio, tú estás diciendo que tú le prohíbes a otra persona poder ofertar sus servicios de determinada naturaleza o asociarse con otros para ofertar servicios. Se lo estás prohibiendo, le estás prohibiendo que entre en libre interacción con otra persona para poder hacer lo mismo, que se vería beneficiada por un intercambio mutuo de que yo te doy un dinero y tú me das clases. ¿Me explico? Porque si usted pone a ver una universidad que busca un ánimo de lucro, es como yo, pero en grandote, digo, con muchos profesores. ¿Te imaginas que a mí me prohíban darte clases particulares de ética, de filosofía moral o de lo que sea, y que digan, no, tú no puedes recibir clases con Aparicio y Aparicio no puede darte clases a ti si lo que él busca es sacar un billetito? Tú no estás respetando a la persona que quiere llevar a cabo esa actividad. Y tú estás diciéndole, tú no puedes entablar una relación pacífica y mutuamente conveniente con un tercero. Tú no estás respetando la educación. Tú estás imponiendo tu visión moral de cómo debería ser la educación a los demás. La mayoría de modelos en Estados Unidos, las universidades buenas, no son con ánimo de lucro, son privadas, sin ánimo de lucro. Y quizás, pero ¿por qué prohibirle a otra persona que lo haga para enriquecerse? ¿Por qué te prohíbo a ti que le enseñes arte a alguien y digo, no, tú no puedes hacerlo por ánimo de lucro? Es decir, este señor cree que tú eres un cordero de sacrificio de los demás. Y no puedes tú decirle, yo quiero hacerlo por mi interés. Adam Smith tiene una parte preciosa en La riqueza de las naciones donde él fue profesor, pero él es un profesor que se ganó la vida, era muy buen retórico, y se empezó a ganar la vida dando clases particulares a grupos, era un conferencista. Y él decía, lo malo de pagarle un sueldo a los profesores que no dependan buena parte de la aceptación o de la demanda que tengan los alumnos, es que ellos pueden dar lo que sea sin importarle lo que los alumnos demanden o su grado de satisfacción. Y dice, he ahí lo más importante para un profesor. Y él que daba clases, y en ese tiempo se ganaba la mitad del sueldo por la gente que le iba, no le iba, se esforzaba muchísimo por hacer la clase lo más didáctica posible, ¿no? Y decía, había profesores en cambio que no les importaba, ellos iban y se ganaban un buen sueldo, que en ese tiempo había lo que se llama ahora, ¿cómo se llama cuando en una universidad ya estás del otro lado y no te... El tenure. Cuando te nombraban en una posición no te votaba nadie. Y esto supuestamente es para que fomentar la libertad de cátedra, que está bien por un lado, pero los incentivos. Esos profesores en la escuela fiscal ya no tenían un jefe que medía sus resultados. Ahora, también te vas al otro lado y quieres explotarlo y pagarle un sueldo de miseria y decrece la calidad del profesor, pero ahí viene que un visionario, un dueño de una escuela que quiere que prolongue el tiempo, va a tener ese equilibrio en que el profesor se sienta presionado por la competencia, por la elección de los alumnos, pero también pueda ofrecer capacidad, pueda ofrecer calidad. ¿Sí me explico? Eso es un capítulo muy bonito de Adam Smith, en que él habla sobre precisamente lo malo que es la educación pública, cuando ya les garantiza. Y tuve un coloquio hace poco en Guatemala, hablamos sobre este tema, y un tipo que había estudiado mucho los sistemas de educación, cómo reformar los sistemas de educación pública, hacerlos más competitivos. Y él decía que la principal reforma que hace falta es que la legislación laboral de los profesores cambie
para que los puedan echar en cualquier momento, porque así se van a preocupar de que no pase eso que te pasó a ti. Y bueno, y con esto termino. Muchas gracias. Tienen las redes de Ecuador Libre para lo que necesiten, así que muchísimas gracias por su atención. Hasta luego.